Hoy nos acompañan Decio Machado, politólogo y consultor español. Fue uno de los gestores del proyecto de Revolución Ciudadana en 2006. Tatiana Kinga, también es politóloga y analista. Integra la firma ICARE sobre reputación política y comunicacional. Y completa este panel Gabriel Hidalgo Andrade, académico y articulista, catedrático universitario en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y en la UDLA. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. En el programa de hoy haremos una reflexión política y electoral sobre la fuerza de la Revolución Ciudadana en el inicio de esta nueva campaña electoral. Y sobre todo si la candidatura de Luisa González es una garantía de crecimiento electoral para una agrupación que desde 2021 no logra romper el techo que le impide triunfar en segunda vuelta. En las últimas semanas hemos visto a esta organización y sus principales líderes enviar una serie de mensajes políticos y establecer una serie de agendas de discusión sobre las cuales se puede medir sus posibilidades reales de crecimiento o el estancamiento que puede ser irreversible. Claudia Roura nos presenta un primer enfoque. En las próximas elecciones, el correísmo tendrá una doble misión: aumentar su poder legislativo y volver a Carondelet después de 2 intentos fallidos, en 2021 y 2023. Luisa González, quien repite como candidata, debe conquistar un nuevo electorado en número y cambio generacional, pero también lidiar con el desgaste de su movimiento. Veamos. El primer pilar que Luisa González utilizará como estrategia de campaña será resaltar la gestión pública de 10 años. El correísmo, dicen ellos, ya demostró que sabe cómo gobernar y que por eso entre 2007 y 2017 se logró un Ecuador con mejores niveles de seguridad, educación y desarrollo económico, algo que a otros mandatarios les ha costado igualar. Sin embargo, ese pasado choca con varios escándalos de corrupción que han golpeado a los líderes de esa época. Odebrecht, casos sobornos, reconstrucción de Manabí, los helicópteros Druff, las preventas petroleras, son solo algunos de los procesos que la justicia abrió contra el régimen correísta. Y que en la necesidad de esquivar procesos y sentencias, el correísmo hizo del juicio político a la fiscal Diana Salazar un motivo de guerra que lo ha desgastado. En campaña, Luisa González presentará la idea de la gobernabilidad apelando al voto nostalgia. Por eso están de regreso figuras como Ricardo Patiño o Diego Borja, como señal de volver al consenso nacional que logró la Revolución Ciudadana en Montecristi. El problema es que los cuestionamientos a esos liderazgos no se han superado. Por eso, la unidad de las izquierdas no se concretó, porque las bases indígenas y sindicales del país pidieron a sus representantes no juntarse al correísmo, que por el contrario es la única fuerza desde 2006 con peso electoral. El correísmo hablará de un país moderno y de una verdadera participación ciudadana. Pero el respaldo a la dictadura de Nicolás Maduro prende demasiadas alertas sobre el verdadero propósito de la Revolución Ciudadana: gobernar 4 años o eternizarse en el poder. Carlos, aunque el correísmo tiene un núcleo electoral sólido, González debe superar los fantasmas del pasado para asegurar su victoria. Inicias el debate. Bien, muchas gracias, Claudia, por esa primera reflexión. Decio Machado, muy buenos días. ¿Es verdad, como muchos dicen, que este es el momento más difícil por el que atraviesa el movimiento Revolución Ciudadana? Bueno, yo creo que es un momento difícil para la izquierda en general en el Ecuador, ¿no? Me parece que los indicadores, digamos así, en general, hacen que de alguna forma haya perdido peso la identidad de las izquierdas en el Ecuador. Posiblemente mucho tiene que ver con sus errores propios, de las izquierdas en general, entre ellas el correísmo. Y mucho tiene que ver, evidentemente, con una política que ha puesto el punto de mira desde, digamos, los actores mediáticos hasta, digamos, los actores teóricamente autónomos del Ejecutivo, es decir, digamos, posicionando, como te decía, el punto de mira sobre estos actores, es decir, generando unas lógicas que tienen que ver con cierta criminalización y cierta adjetivización sobre elementos que no están claros. En la propia introducción que habéis hecho del programa, eso está ahí, ¿no? ¿Pretende el correísmo eternizarse tal? Bueno, pues eso no deja de ser una hipótesis sin fundamento. No, pues, pero ¿cómo porque no va a haber no he visto fundamento? yo que hayan Pues suspendido ningún proceso electoral en este país durante 10 años que gobernaron, y tú sabes además que mis disidencias con el correísmo vienen de muy lejos, sí, es decir, pero con independencia, digo, pero un hecho concreto fue que ellos tuvieron, mediática. pero hubo un hecho concreto
de ellos de tener una reelección indefinida en una reforma política que no le hicieron vía consulta, sino con la fuerza de sus votos. Pero eso es una reelección indefinida, eso no es eternizarse en el poder. Una reelección indefinida es que el presidente puede presentarse cuantas veces quiera, y ganar, cosa que yo no comparto, pero que en muchos países democráticos existe, ¿no? Bueno, en Venezuela y en otros países que no son Venezuela. Ya, pero ahí hay un dato adicional, Decio. Cuando usted dice que la izquierda, o sea, es un momento difícil para la izquierda, ni siquiera los indicadores que la izquierda acusa a los gobiernos supuestamente neoliberales de haber traído más pobreza, de que el sistema público no funciona, de que ha habido ineficiencia en la administración del sector público, no son suficientes como para fortalecer a la izquierda como tendencia y decir, por ellos hay que votar porque saben administrar el país. Yo creo que hay muchos errores en el marco, voy a hablar de la principal fuerza política en este caso, que es el correísmo, ¿no? Que es de lo que quieren ustedes tratar en este programa, por eso no perece, verás, porque no dejan, es decir, que perezcan, es decir, ni los gobiernos que ha habido posteriormente, ni los medios de comunicación, porque lo tienen permanentemente el foco en eso. Gran parte de la subsistencia del correísmo como tal es responsabilidad de los actores medios que teóricamente son antagónicos al correísmo, es decir, por darle vida permanentemente. Yo creo que hay un error ahí, efectivamente, y es que lo que hemos tenido son gobiernos, es decir, que, y eso sí se decía, yo creo que adecuadamente en la introducción, no han igualado los indicadores, es decir, que tuvo el correísmo en su momento de gloria, porque tiene altos y bajos el correísmo, pero me parece que efectivamente eso no se ha sabido optimizar, digamos, desde el discurso político de las izquierdas. Hacemos ahí una pausa. Gabriel Hidalgo, entonces, ¿hay manera de medir el desgaste del correísmo en este momento histórico? Yo voy a hablar en términos de las fuerzas políticas históricamente actuando en la escena electoral desde el retorno democrático. Puedo decir que el correísmo no lo inventó Correa ni lo inventaron los correístas, es una fuerza que al margen de sus etiquetas está asociada con los populismos, algunos más blandos, otros más autoritarios, que se retrotraen a la época de Velasco. Más que de izquierda, más es populista. Es populismo, claro. Ahora se sitúa en la izquierda pues porque han encontrado ahí un nicho, un relato, un diálogo, y eso es lo que hay en términos del correísmo, pero antes era el velasquismo, era Averroes Bucaram, era Asad Bucaram, era Neptali Bonifaz, era, bueno, podemos irnos muy atrás, Ya. Entonces, en el 2006, en la segunda vuelta, llega Rafael Correa, irrumpe, le gana a Álvaro Noboa, Correa obtiene el 23%, apenas por debajo de Noboa, con el 27%, y en la siguiente elección escala al 57 en el 2009. Perdón, sí, en el 2009. 51. Y luego al 52, sí, y luego escala al 57. Y es el mejor momento en el 2013, el mejor momento, ¿no? Y luego cae con Lenín Moreno, ¿no? Y ahí se produce un fenómeno, digamos, que no se ha reproducido nuevamente, que es recuperar la fuerza electoral que tuvieron. Gabriel, las cifras las vamos a analizar más adelante porque tenemos una pieza para que nos vayas acompañando, pero lo que quisiera ver en este momento es, ¿ese desgaste que tú apuntas es sostenido, no tiene forma de levantarse? No tiene forma de levantarse porque no han recuperado el Estado, porque no tienen el Estado y porque el Estado no es tan solvente en términos de financiar políticas públicas de inclusión y de bienestar. No tienen el Estado. Y como no tienen el Estado, pues no pueden actuar en esa arena. ¿En qué arena sí actúan? Actúan en la arena electoral, en la arena de la oposición, y se han mantenido en el orden del 34-35% con Andrés Arauz, con Luisa González. Yo digo como hipótesis que lo que hacen ahora, con más recursos, es intentar conseguir los mismos resultados. Más recursos, los mismos resultados. ¿Qué es lo que dice históricamente? Que podrían caer al segundo lugar y el segundo lugar está en el orden del 25%, con lo cual ese 35% que históricamente corresponde en promedio a los actores que consiguen la primera votación, lo ocuparía otro actor. En ese sentido, Tatiana, buenos días, bienvenida. ¿Podríamos decir que el correísmo está leyendo este momento y por eso recurre, por ejemplo, a viejas figuras, a figuras iniciales como Ricardo Patiño, para que fortalezcan quizás sus bases? Creo que lo primordial aquí es entender que el correísmo durante muchos años ha estado luchando no tanto para la primera vuelta, sino para la segunda vuelta. Es decir, la estrategia alrededor, si lo podemos llamar así, ha estado delineada
a este sentimiento de que sí o sí entran en primera vuelta. Este escenario ahora es distinto y las figuras que nosotros ahora podemos ver en relación a las listas de la Asamblea Nacional tiene mucho que ver con recuperar el liderazgo legislativo, que es algo que el correísmo ha perdido. Y si nosotros nos instauramos... ¿En qué sentido ha perdido, Tatiana? Porque siguen siendo la primera fuerza. Es decir, sí, la calidad, dice usted. Más que la calidad, claro, siguen teniendo un número significativo en la Asamblea Nacional, siguen siendo la primera fuerza, pero ese liderazgo legislativo que tuvieron en su auge como correísmo ya no lo tiene. Y tener a un Ricardo Patiño en la lista que fue un político que manejó en su momento, supo manejar los intereses de la Revolución Ciudadana, pensando en eso, por supuesto, es sumamente importante. Por eso el volver a recuperar esas figuras, que está muy ligado, por supuesto, a la narrativa de volver y tratar de instaurar el qué pasó. ¿Y eso sí puede tener resultados? ¿Sí les puede dar resultados eso? Depende mucho de cómo también la competencia electoral se vaya situando en ese sentido. Y no hay que desestimar tampoco que candidatos como, por ejemplo, Henry Cucalón, que ahora está en una campaña, se podría decir una pre-campaña bastante baja, no pueda también repuntar y mover las fichas del correísmo. Antes de irme a corte de eso, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa el regreso de Ricardo Patiño a la organización de la Revolución Ciudadana y a una candidatura legislativa? ¿Qué significa? ¿Cómo leer eso? No sé, a mí me sorprende, la verdad, quiero decirte, porque me parece que la disputa hoy, el problema que tiene el correísmo hoy es que los jóvenes, es decir, visualizan el correísmo exactamente igual que el resto del ecosistema político nacional, es decir, que el establishment político para ellos es todo igual, es decir, da igual que seas correísta, que sea otra cosa, y por lo tanto poner a Patiño ahí, que es una imagen, digamos, del pasado, como que estratégicamente no tiene mucho sentido. Más parecería, y esto es una hipótesis, que responde a lógicas orgánicas, ¿no? Se necesitan un responsable en la Asamblea que ponga orden en la bancada, posiblemente porque si no hay un resultado electoral positivo para el correísmo, cuando digo positivo me refiero a que ganen estas elecciones, es muy posible que existan tensiones internas. Perfecto, bien, nos vamos a un primer corte comercial, seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en la mesa de Políticamente Correcto y enseguida regresamos con más del análisis electoral. Luisa González, ¿podrá romper el techo electoral del correísmo? No se desconecte, regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Tatiana Kinga, a ver, desde firmas como ICARE, ustedes han cuestionado, en términos estratégicos y comunicacionales sobre todo, la mala estrategia o la estrategia por la que adoptó la Revolución Ciudadana por esta lucha contra la fiscal. ¿Hasta qué punto ese tema terminó por complicar demasiado la agenda de la Revolución Ciudadana ya en un aspecto mucho más amplio? ¿Qué podemos sacar de conclusiones ahí? A ver, lo que pasa es que la agenda de la Revolución Ciudadana sabemos que está instaurada a su líder. Es un partido político que es sumamente vertical y tiene este caudillo que sigue dándole como las instrucciones. Entonces, un problema que hay que recalcar dentro del correísmo es que no sabe administrar sus propias derrotas, tal como lo ha dicho muchas veces también Pedro Donoso. Y dentro de todo el show que se hizo dentro del juicio político contra Diana Salazar es eso. No pueden administrar, no establecen un escenario de juego legislativo pensando en las derrotas y también en el posible triunfalismo, que era también tenía muy poca probabilidad, porque ya hubo la posición de las otras bancadas legislativas que dijeron que no iban a apoyar este juicio a Diana Salazar. Entonces el correísmo ahí pierde una fuerza importante y por eso es que vuelvo al tema de que necesitan recuperar ese liderazgo legislativo. ¿Pero por qué se obnubilan o por qué pierden en cierta forma la estrategia con un tema tan delicado? O sea, realmente el tema judicial de Rafael Correa es primordial en la Revolución Ciudadana, es un tema que no pueden administrarlo como organización política. Lo que pasa es que la organización política está administrada por él. Entonces, y no nos vamos muy lejos, también si esto lo hacemos algo comparable con el tema de la posición respecto a lo sucedido en las elecciones de Venezuela, también es instaurar esa narrativa de que
están en una misma línea. La vocería de la bancada del correísmo también está instaurada a la agenda de Rafael Correa. Entonces, no nos perdemos en ese clivaje, todavía existe el correísmo sumamente instaurado, pero a la luz de Rafael Correa, que es muy distinto a lo que tal vez dentro del bloque se puede dar o dentro de las discusiones internas que se pueden dar dentro del bloque. ¿Qué ha significado, Decio, todos estos años de debate jurídico alrededor del concepto de Rafael Correa, del correísmo? El correísmo lo llama lawfare, el anticorreísmo dice la necesidad de ajustar cuentas y de pedir cuentas a los corruptos. ¿Cuánto le termina desgastando o fortaleciendo la Revolución Ciudadana estos años? Verás, yo creo que en las lógicas de polarización quien gana es quien ocupa el centro, ¿no? Y me parece que políticamente este país está en una dinámica de polarización permanente, es decir, que inició con el proceso de la Revolución Ciudadana, por un lado, y que luego los gobiernos posteriores han ido repitiendo desde el otro lado. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho, como te decía en la intervención inicial, creo que fue, es decir, que por un lado el correísmo en sí, es el liderazgo carismático de Rafael Correa, etcétera, en ese concepto en concreto no perezca, es decir, se mantenga ahí permanentemente en la política, pese a que el hombre lleva 7 años como a unos 8.000 kilómetros de aquí, ¿no? Es decir, que pero a un clic de distancia. Sí, pero 8.000 kilómetros. Fíjate que poco le dice esto a favor de los líderes políticos que actúan en la realidad nacional, es decir, que un tipo a 8.000 kilómetros tenga la capacidad de incidencia y de implantar la agenda política nacional, que es lo que lleva haciendo hace 7 años y pico el correísmo. Los líderes políticos ecuatorianos deberían mirarse un poquito, ¿no? Es decir, porque es un déficit notable. Todos los líderes políticos. Todos, es decir. En segundo lugar, me parece que hay un elemento que es fundamental y es... A ver, quiero decir, yo creo que el correísmo ha envejecido como digamos, apuesta política. Sí, más allá de que la puedas vincular con los viejos populismos, es decir, de mediados del siglo pasado, es decir, que además fueron populismos que industrializaron, estos populismos reprimarizaron, verás, las economías latinoamericanas. Pero lo que voy en concreto, o sea, quiero decirte que ni siquiera generaron clase obrera, para hablar en términos de izquierdas. Pero lo que te quiero decir en concreto es que me parece que esa vigencia del correísmo está ahí, es decir, es la organización política con mayor músculo, con mayor capacidad organizativa, es la única organización política orgánica de este país y es la única bancada donde son contados las camisetas que se giran, es la que menos decir, se fracciona. mientras, claro, quiero decir, ¿y eso por qué? Porque tiene solidez. Ignorar eso, es decir, es como no querer ver la realidad. Entonces me parece que cuando uno hace un análisis de la coyuntura, las análisis de coyuntura tienen una metodología, no es una cosa de opinar cualquier cosa, ¿sí? Entonces las metodologías consisten en proyectar escenarios y pesos de actores, es decir, y con eso componer una dinámica tal. Yo digo, el correísmo está vigente, se disputa la presidencia de la República en febrero del 2025, y la mayoría legislativa siempre. Y la mayoría legislativa también, y hay que ver qué pasa, es decir, porque... Y aquí termino, Carlos, me parece que el nivel de deterioro que tiene el gobierno actual, que se parece mucho a los niveles de deterioro de los gobiernos anteriores en el primer año, o sea, 81% de popularidad en febrero, 30 y pocos en este momento, hagan ustedes la cuenta, le quedan 5 meses a esto, cuando lleguemos a febrero, estas elecciones están abiertas, y cuando digo abiertas, digo, están abiertas para el correísmo, están abiertas para otras tendencias, como pueden ser Jan Topic u otros actores, es decir, o sea, que se van a disputar ¿usted siente que ahorita Noboa está en la misma fase de desgaste de Lasso y de Moreno? Absolutamente, si no, no entenderías cosas tan antitécnicas como regalar dinero a través de la tarifa de la luz en pleno proceso electoral. Es la consecuencia de eso, Carlos. ¿Quién es más vulnerable en este momento, Luisa o Noboa? Pues evidentemente quien está en el nivel de exposición de poder tiene un nivel de vulnerabilidad mayor, evidentemente porque está su gestión en evaluación. Luisa no está gestionando el país, ¿no? Gabriel, volviendo un poco al tema inicial que hablábamos con Tatiana, el factor impunidad, lawfare, ¿cómo le ha pasado factura a la Revolución Ciudadana? Gran parte del relato en los medios de comunicación está diseñado o está enfocado en el círculo rojo de la política, ¿no? Los periodistas, quienes consumen los noticieros, los analistas, los consultores, los tal. Ajá, pero me parece que esto no le interesa a la gente en la calle. A la gente en la calle le interesa la seguridad, que haya empleo, que haya tal. Entonces, eso más bien, ese tipo de conceptos están dirigidos o sea, a otro tipo de debate. No es un factor que le
perjudique a Luisa González, es decir, pero si se han pasado 4 o 6 años defendiendo la correa de los juicios o enfrentándose a la fiscal, eso no pasa factura. No, personalmente yo creo que no. Ya. E incluso pienso que gran parte de lo que se dice en ese sentido es para alimentar la lealtad de la militancia a nivel interno. Porque como no hay Estado para repartir, y eso lo hemos conversado, entonces empieza el proceso de desgranamiento. A mí me parece que el proceso de desgranamiento es una realidad. Está sucediendo paulatinamente, poco a poco, hay que averiguar. Pero cierto de lo eso que dice que no, y creo que tiene razón, porque se Yo- ve muy sólido al correísmo. Yo coincido absolutamente, pero en el mediano plazo, en el largo plazo, se irá viendo que si no logran conseguir el Estado, porque son un partido de Estado, si no logran conseguir el Estado para repartirlo, pues entonces va a continuar el O sea, desgranamiento. no es lo mismo no conseguir el Estado que tener mayoría parlamentaria. No es lo mismo. No, para nada, para nada. Apenas tienen unos legisladores, pueden condicionar la Ya. producción de la política pública, pero no pueden condicionar el funcionamiento del ¿Por qué Estado el en términos Partido de distribución de ¿Por qué el recursos. Partido Social Cristiano sí se contenta con tener un bloque legislativo y la Revolución Ciudadana necesita el Estado, el poder? El Partido Social Cristiano responde a otra lógica. Ellos tienen más o menos entre el 12 y el 14% de los resultados electorales en las legislativas. Con eso tienen un bloque que permite condicionar el funcionamiento del Estado, tienen gobiernos seccionales, tienen formas de poder presionar al Estado central para poder distribuir recursos. Eso no tiene el correísmo. El correísmo no puede presionar al gobierno para tratar de ocupar sectores estratégicos de la administración y a través de eso distribuir los recursos. De tal manera que yo pienso que el 33-34% que tienen ahora podrían repetirlo con suerte, pero tienen que invertir más recursos para poder repetir los resultados. Con lo cual, yo digo, va a haber un deterioro tal vez imperceptible, tal vez leve, pero es deterioro. Empiezan a perder espacios, empiezan a perder poder e incluso la posibilidad tal vez de repetir el mismo 30, 32, 34 o caer. Yo pienso que pueden ser estas dos posibilidades porque siempre hay, en el Ecuador desde el retorno a la democracia, siempre ha habido estas dos opciones entre el 30, entre el 25 y luego 3 hacia abajo, 4 Claro. hacia abajo, ¿no? Que disputan espacios de poder para tener acceso en la asamblea y los 10 restantes no juegan a nada. Para irme a corte, Tatiana, ¿cómo podríamos interpretar lo que nos decía Decio hace un momento? Es decir, que de aquí a febrero pueden pasar muchas cosas. ¿Y esto queda abierto incluso para el correísmo? Sí, pueden pasar muchas cosas e incluso el hecho de que el correísmo pueda disputarse esta segunda vuelta electoral en realidad tiene mucho más que ver no de lo que hace el correísmo, sino lo que hace el oficialismo ahora. Es decir, Daniel Noboa con el aparataje estatal, tal como le decía Decio, por supuesto que tiene una ventaja porque tiene todo esto detrás, pero su gestión es la que está siendo evaluada ahora, no la de Luisa González. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio para revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. Y además se puede suscribir al boletín de análisis político Código Rojas. Regresamos de enseguida. Carlos, la mejor forma de medir la fuerza del correísmo es tomando en cuenta el apoyo que esta corriente ha recibido en primera vuelta en las 6 elecciones presidenciales en las que ha participado, en la constituyente de 2007 y en las 5 legislativas posteriores. En la presidencial de 2006, el correísmo nació con un apoyo pequeño que sumaba 1.2 millones de votos para el candidato Rafael Correa, cifra que para 2009 se elevó a 3,5 millones y a 4,9 millones en 2013. Desde 2017, los candidatos que han representado a esta tienda han mantenido un apoyo promedio del 23% del padrón, es decir, 3,2 millones. Las elecciones de 2021 fueron las más bajas con Andrés Arauz, quien obtuvo 3 millones de votos, y con Luisa González como candidata en 2023 se recuperaron 300,000 votos para el correísmo. En la segunda vuelta, la cifra de Luisa creció hasta los 4,8 millones de votos, es decir, 600,000 más de los que tuvo Arauz en 2021. Luisa González recuperó en 2023 algo de apoyo que el correísmo había perdido. Pero este no es suficiente para superar la barrera de los casi 5 millones de votos que hicieron presidentes a Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. El desafío del correísmo es regional.
ya que su fortaleza ha estado siempre en la costa, con algunas fluctuaciones en el oriente y ciertas victorias en las provincias clave de la sierra como Pichincha. Respecto a las elecciones legislativas, la lectura es similar. El correísmo ha sido la primera fuerza durante 17 años. Sin embargo, en 2021 tuvo su peor participación con 49 escaños, porque captó el 32,2% del apoyo popular. En 2023, con Luisa González, incrementó la fuerza legislativa de la Revolución Ciudadana a 52 asambleístas por el 39,8% de respaldo. Pero es una cifra mucho menor a las que Correa o Moreno lograron en su momento. 100 en 2013 y 74 asambleístas en 2017, respectivamente con porcentajes del 52,3% y del 39%. Carlos, ¿Luisa González podrá superar el techo en las elecciones de 2025? Continúas con el análisis. Bien, Claudia, y esa pregunta la trasladamos a Gabriel Hidalgo, porque son cifras que más bien nos dicen que Luisa sí puede romper techos y que quizás fue un acierto volverla a candidatizar. A ver, a mí me parece que a cualquiera de los candidatos hay que analizarlos en su entorno político, es decir, no son figuras aisladas, existen en un entorno endogámico, es decir, dentro de su propia organización y fuera de la organización en la relación con los otros actores, ¿no es cierto? Ya. Entonces, yo retomaría un poco lo que dijo Tatiana, miremos los otros candidatos, ya, pero miremos también sus propias posibilidades. ¿Qué es lo que el correísmo debe hacer, según mi criterio, muy modesto, para poder repuntar estos números? Bueno, yo pienso que debería, como hace, ofrecer soluciones radicales directas. Digamos, esto de ya lo hicimos y lo volveremos a hacer no lo entiende nadie. Está claro que está dirigido para el público indeciso. A ver, para todo esto, el 70% del electorado a días de la elección no sabe por quién votar. No sabe por quién votar y hay un pequeño porcentaje que es a partir del cual se proyectan todos los resultados. Con lo cual no hay esto del 30% del voto duro, eso no existe. Eso es una cosa que permite explicar que hay un resultado predecible con el tiempo. Con lo que podría arrancar el correísmo es con entre el 5 y el 10%, que es un montón. Los demás arrancan con 0. Y va creciendo aritméticamente. Va creciendo porque crece aritméticamente. Pero finalmente nunca baja del 30%. A ver, no baja del 30 porque es una organización muy bien financiada, muy bien organizada, muy militante, muy clara en sus objetivos y las otras no. O sea, también le juega muy a favor que las otras organizaciones son débiles. Y en este momento, perdón, un paréntesis, y en este momento ADN de Daniel Noboa no logra mantener esa misma fortaleza de organización que tiene la Revolución Ciudadana. Ese es el desafío, que los otros candidatos, Daniel Noboa, Topic, Cucalón, no se me ocurre alguien más, tengan la capacidad de, por ejemplo, tener grandes despliegues de movilización en la población. Vamos a ver, Ecuador es el país... con el Estado. El Ecuador es el país más densamente poblado. Con más de 17 millones de habitantes, tiene 13 millones de electores, que están 1 de cada 5 en la cuenca del Guayas. ¿Qué es lo que va a hacer cada uno para llevar una movilización tan potente, porque son costosas estas movilizaciones, tan potente para poder conseguir la mayor cantidad de votos ahí, por ejemplo, en qué parte de la Sierra Central, cómo se van a movilizar? Ese tipo de respuestas tienen que plantearse más allá de comer encebollados ahí en los TikTok y esas cosas. ¿Y eso se le hace más fácil a la Revolución Ciudadana? Eso se le hace muy fácil, pero ¿qué se le hace difícil a la Revolución Ciudadana? Tener acceso con, digamos, coaliciones con sectores progresistas. Ya no fracasó la unión de las izquierdas, ahora me parece que el gran desafío es tener acceso a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la izquierda progresista para poder darle potencia a su propuesta. En ese sentido, Tatiana, ¿cómo se le mira a Luisa González en torno de estos resultados? Es decir, logra 300,000 votos más que Arauz en primera vuelta y 600,000 más en segunda. Es decir, aparentemente es una candidata más exitosa. Es decir, ¿fue un acierto repetir con ella la candidatura? Sí, lo vemos en términos un poco más electorales, haciendo comparación en que, y tal como lo mostraron en el speech, que el correísmo no tiene una fuerza en la Sierra Central sobre todo. Sí hubiese sido una mejor opción pensar, por ejemplo, en Paola Pavón, que ella sí tiene un trabajo más articulado en esta sierra y que el voto duro del correísmo sí está en la costa, en Manabí. Ahora, sí pero la costa sí votaría por Paola Pavón.
pero es el voto duro. O perderías Pero ese es el voto. voto duro del correísmo. Y es más, yo creo, Ya. y ahí discrepo un poco con Gabriel, yo creo que esta alusión que está haciendo ahora el correísmo a los 10 años anteriores no está tan destinado a ese porcentaje indeciso, sino más bien está justamente tratando de fortalecer ese voto duro que tienen, sino más bien va por esa lógica. Ahora, sí es un acierto que Luisa González está encaminada como la primera figura principal, uno por coherencia respecto a las elecciones anteriores. Es una porque carrera sí, política, ¿no? Exacto, Claro. es una carrera política, porque cuando se candidatizó por primera vez sí era una persona de la que no se conocía mucho sobre su camino político, pero ahora sí ya tiene Pero una ¿sabe qué, presencia Tatiana? Tuvo importante. una habilidad, Luisa González. Rompió esquemas. Es decir, mientras Arauz se quedaba en la lógica de lo que Decio decía hace un momento, de la polarización, del enemigo, ella tuvo la habilidad y la valentía de decir, no, yo rompo esos esquemas, y fue a los medios de comunicación, a los debates y todo, y le dio como frescura a la Revolución Ciudadana. Y ahora eso me también, parece que es positivo. Y ahora también, cuando fue la reunión de las izquierdas, fue exactamente lo mismo. Estuvo Luisa González en esta presencia liderando esta representación del correísmo, y más allá de que haya tenido o no frutos la reunión con esto, sí hay que entender que ella está tratando de articular, no polarizar, manejar la estrategia de la polarización, pero no como lo hacían hace 10 años, bajo el liderazgo de Rafael Correa, que es importante, porque la polarización sigue siendo parte de la estrategia del correísmo y es lo que le ha funcionado. Decio, ¿por qué no funcionó la alianza de las izquierdas en torno a Luisa González y en torno al correísmo en este proceso, en estas últimas semanas? O sea, yo creo que el correísmo no tuvo intención de generar ninguna alianza, O sea, ¿no? no era Quiero simplemente decirte que en show. un proceso donde había rupturas como las que había en las izquierdas y heridas sin cicatrizar, tú no solucionas eso, es un proceso un mes antes de tener que escribir las candidaturas, que es cuando empezó esa O sea, fue mucha negociación. comodidad de la Revolución Ciudadana. No, Vengan, yo creo que únanse fue con una nosotros. estrategia, y me parece que como estrategia política es acertada. ¿Qué le falta al correísmo para ganar las elecciones? O sea, en segunda vuelta, 3 puntos. Ya, pues esos 3 puntos, es decir, si tú llegas a un acuerdo para que en segunda vuelta esos 3 puntos te vayan a ti, es decir, desde los otros sectores de la izquierda has ganado el proceso electoral. Sí, me parece que la Revolución Ciudadana trabajó estratégicamente en eso, que políticamente es perfectamente correcto, factible y oportuno. ¿Y es fácil que esos 3 puntos salgan ahorita? ¿Perdón? ¿Y es fácil que esos 3 puntos salgan de estas izquierdas que no se pudieron unir en primera Pero vuelta? por supuesto, es decir, solamente el Pachacuti te da más de 3 puntos, es decir, los demás pues lo que sumen, yo no creo que sumen mucho, es decir, pero lo que sumen. ¿Qué quiere decir eso? No va a haber un voto integral de todo el Pachacuti, porque efectivamente hay disidencias en el movimiento indígena con respecto a esto, igual que las hay en otros sectores, pero con que sumen 3 puntos están ganando no las sumaron elecciones esos y 3 puntos repetimos, antes? porque, es decir, las izquierdas en aquel momento no se hizo un proceso de estas características, y acuérdate que se hicieron cosas tan absurdas desde el punto de vista de las izquierdas, es decir, ideológicamente hablando, como llamar al voto nulo ideológico, que permitió que un banquero, es decir, administrase el país de la forma que lo administró, que es la demostración palpable de que la ineficiencia llevada al summit es igual que el sabotaje, ¿no? Es decir, esto Ya. fue lo que pasó con ¿Y este en el país, 23? muertes, violencia, una economía quebrada, esos indicadores sociales deteriorados, etcétera. En el Ecuador, los últimos 10 años se ha empobrecido casi un 10%, esos son los números reales de la macroeconomía. Claro, cuando la gente hace memoria, los mayores hacen memoria, porque ahí es donde tiene el problema el correísmo, en que los jóvenes están en otra cosa. Pero cuando si tú te das cuenta, el apoyo a los sectores correístas fundamentalmente es gente mayor a 38 años. Es decir, son gente que hizo una memoria política del proceso anterior, porque la gente lo que recuerda es un país que en aquel momento, Funcionaba. con todas las críticas que pudiésemos tener, quienes tuvimos disidencias ahí, era un país que estaba mejor que el actual. ¿Y ese cálculo es posible hacerlo en función de lo que nos ha dicho Decio? Lo que yo podría decir, digamos, en términos académicos, especulativos, es que con el 35%, que más o menos se le calcula que podría tener el correísmo, está en la segunda vuelta. Y luego, ese es otro partido, esa es otra ocasión para conversar. Pero con ese 35% está en la segunda vuelta. E históricamente el segundo generalmente tiene alrededor del 25%. Quitemos el fenómeno, digamos, quitemos la montaña Correa, porque tenía votaciones muy abultadas, por eso digo la montaña Correa. Ya, quitemos eso y miremos todo hacia atrás y es más o menos los mismos resultados. En ese sentido, las elecciones en Ecuador son predecibles. Vamos a ver, pero si es que no suceden eventos contingentes, tragedias, que ocurrió, digamos, Claro. la última, digamos, el magnicidio modificó completamente el escenario electoral, pero si todo permanece constante, ceteris paribus, como dicen los economistas, si todo permanece constante, más o menos, el correísmo podría obtener un 35% del que le sigue el 25% y estaríamos hablando de una segunda vuelta entre dos actores
Pero con lo que nos dice Decio, de que solo necesita 3 puntos más, que es lo que hemos visto en la estadística, en un país que puede estar agotado de las muertes, de la economía, y que puede enlazarse a un discurso de gestión pública que la puede dar Luisa. Este análisis de estos números que te digo es estático, es ceteris paribus. Ahora, hagamos un análisis dinámico. ¿Qué pasa si el gobierno de Noboa repunta, hace mejor las cosas, mejora en sus números? Se van a modificar las cosas. ¿Qué pasa si Jan Topic aparece como el gran, digamos, outsider en sentido de irrupción en la campaña política como un extranjero? No es un outsider en sentido estricto, sino irrumpe con una estrategia feroz de seguridad, y empieza a interpelar electoralmente a Noboa, que es el espacio electoral que comparten. Aparece un Cucalón de otra forma en las universidades, en los medios de comunicación. Vamos a ver, si los candidatos dejan de hacer tanto TikTok y empiezan a hacer un poco más de territorio, es posible que crezcan, que se modifique la escena electoral, porque Luisa González depende no solamente de lo que haga ella, que es muy importante lo que hace ella y toda la infraestructura electoral que está debajo, sino lo que hacen los otros candidatos, y eso está por verse. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Manténgase informado a través de ecuavisa.com y también puede recibir las noticias en su celular en nuestro canal de WhatsApp. En este código QR puede acercar su teléfono para tener acceso. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos con más. Luisa González podrá romper el techo electoral del correísmo. No se desconecte. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Decio Machado, usted quería hacer una contrarréplica a lo que decía Gabriel. Bueno, un apunte nomás, ¿no? Sí. Es decir, me parece que Gabriel plantea una cosa que como que es una cosa así como estática y no lo es. Perdón, que es decir, que no es previsible y a mí me parece que sí lo es. Verás, lo que pasó en las últimas elecciones es, si uno tira una moneda 1000 veces arriba, hay una vez que te cae de pie. Es decir, entonces, me parece que lo que asistimos fue a un fenómeno absolutamente transversalizado por un factor exógeno a la campaña electoral, que es el asesinato de Fernando Villavicencio. No tiene otra explicación, es decir, los resultados anteriores. Es decir, Noboa supo entender el espacio vacío que dejó la polarización, cuando todos los que estaban por el centro, los Topic, los Otto Sonnenhorst, los Jacu Pérez, no sé qué, es decir, después del asesinato de Villavicencio se pusieron a polarizar con el correísmo, el que no se movió del sitio fue Noboa, y eso hizo que su crecimiento en los últimos 12 días fuese espectacular. Tenía los mecanismos tecnológicos para entender la escucha social que se estaba dando, para entender el ánimo, el humor de la sociedad, etcétera, y entendió eso y sus asesores supieron qué tal. Y eso es un mérito de Noboa. Ahora bien, es decir, eso no pasa siempre, claro, tenemos una sociedad violenta, podría pasar cualquier cosa en la campaña electoral, pero si eso no es así, si es una campaña electoral que se transversaliza, digamos que no está transversalizado por factores que son fuera de lo que es la disputa electoral, esto está contado. Hay 3 actores con posibilidades de ganar estas elecciones, pero eso te lo dan los márgenes de agrado y desagrado, porque las encuestas no se leen por a quién le van a votar, cuál es su intención de voto 5 meses antes, eso no vale para nada, es antitécnico, de hecho, incluso hacer esa pregunta en cualquier encuesta, es perder el tiempo. Lo que hay que leer son, digamos, cuáles son las emociones, es decir, y los niveles de conocimiento y de identidad que tienen los candidatos, y yo te digo, ahora mismo, Noboa, los niveles de agrado y desagrado están ten con ten, los de Luisa más o menos ten con ten, algo negativo pero poquito, es perfectamente superable, y el fenómeno en esta campaña electoral es Topic no tiene negativos, es decir, y el gran problema para el correísmo y el gran problema para Daniel Noboa no son ellos dos entre ellos, es Jan Topic, es decir, si le permiten correr, porque yo estoy viendo estrategias que parecería que están intentando que no corra, ¿verdad? O sea, una irrupción de Topic podría o sacarle de segunda vuelta o a Noboa o al correísmo, cualquiera de los dos. Sí, totalmente, yo estoy convencido de eso. Y si disputa la carrera electoral, la disputa electoral lo vamos a ir viendo. Es decir, Noboa tiene, o sea, Topic tiene todas las condiciones. La suya salió muy bien parado en las últimas elecciones y fueron hace muy poquito tiempo, por este corto periodo de tiempo de mandato que tenía este periodo extraordinario, digamos. Es decir, segundo, la tiene, digamos, no tiene negativos apenas, es decir, y en tercer lugar tiene el músculo financiero, más allá de otros tipos de músculos, es decir, como para correr esta campaña electoral. Por lo tanto, me parece que ese es el candidato
digamos que podría chocar, o sea, podría dar tal. Es un candidato que tiene todo para crecer muy aceleradamente, depende, evidentemente, cómo haga su campaña electoral, la Gabriel. estrategia que marque. Bueno, en respuesta a Decio, poco que decir, que todo lo que ha dicho estoy de acuerdo, salvo que yo lo haya explicado mal o Decio lo haya entendido mal, porque vamos a ver, las encuestas, no he dicho que las encuestas ahora sirven como referencia para el resultado final. He dicho que los números son aproximaciones estáticas, he dicho que hay que mirar el comportamiento de los actores, he dicho que Topic puede modificar la escena electoral, he dicho que todo está en juego. O sea, coincido en todo, coincido en todo en Decio. De tal manera que, digamos, tengo poco que responderle. Ahora, Gabriel, en ese sentido, ¿qué es importante este momento para Luisa? ¿Un buen programa, más que un programa de gobierno, un buen mensaje ante la gente? Las campañas son... Básicamente eso le puede ayudar, es decir, ofrecer o plantear unas soluciones a los problemas del país. Las campañas como estructuras narrativas son competencias de relatos. Entonces hay que mirar qué tipo de relato va a crear la campaña de Luisa González y los demás candidatos y cómo lo van a ejecutar, cómo lo van a hacer operativo. A mí me parece que el gran escollo de Luisa González, a quien considero una buena candidata, es que la presentan como una mujer dura. Es una mujer afable, a mí me parece que es una mujer afable y no le permiten ser carismática. Carismática en el sentido de una mujer dulce, una mujer manavita dulce. No le dejan, la presentan como con el mentón levantado, con pose de superhéroe. Ese tipo de cosas me parece que no conectan con la gente, con quienes deberían conectar. Y además el gran escollo, perdón, que te interrumpa, es la sombra de Correa. Esa me te iba a parece preguntar, que justamente debería eso. sacudirse de la sombra de Correa si quiere avanzar en un electorado, digamos, que vea en ella una posibilidad de cambio, incluso dentro del correísmo. Pero lo que se puede leer de su candidatura es que es la candidata de Correa, porque es en la que tiene confianza Correa. Ese es el trabajo, sacudirse de eso. Y sí lo puede hacer. Electoralmente, claro que, comunicacionalmente, estratégicamente, claro que lo puede hacer. Ahora, políticamente e institucionalmente, en caso de que tuviera el poder, se convirtiera en un apéndice de las decisiones de Rafael Correa en otra parte del mundo, esa es una cosa que no se puede predecir en este momento. Ya. Ahora, Tatiana, en ese sentido, entonces, ¿hay forma de que se vaya trabajando este storytelling, esta condición de Luisa González como candidata? Claro que sí, siempre hay esa posibilidad. Ahora, hay que pensar también que el correísmo no solamente tiene que apuntar a diferentes ejes, ¿no? Tanto fortalecer su voto duro, buscar los nichos, por supuesto, que del grupo indeciso, también analizar mucho la oposición. Si bien ellos son una oposición también que van también con esta narrativa, con esta lógica de la fragmentación, de la radicalización, es importante entender qué va a pasar con la narrativa de oposición de los otros actores, porque hay que entender también que en el 2025... En el 2025 vamos a ir a una contienda electoral contra el oficialismo, contra toda la crítica que se ha hecho alrededor de la gestión de Daniel Noboa. Entonces, en ese sentido, es importante que el correísmo también entienda cuáles son las posiciones de los otros diferentes actores para poder también articular. En primera vuelta. Porque en segunda vuelta va a ser importante que justamente la Revolución Ciudadana, si quiere alcanzar el poder, pueda capitalizar ese porcentaje de votos que se van a distribuir en los otros aspectos. O sea, en primera vuelta, la polarización sería cuestionar al oficialismo. Estamos, sí. Incluso el oficialismo tiene muy marcado en su narrativa que su fuerza política a vencer es el correísmo. Ya. Entonces están trabajando en esa lógica. ¿Y en segunda vuelta, en cambio, se vuelve otra vez a polarizar el correísmo, anticorreísmo en el 2025 o volvería a mantenerse la consigna de cuestionar el oficialismo, si es que fueran Noboa y Luisa a la segunda vuelta? Ya sería mucho más marcado en contra del gobierno de Noboa, a la parte que también, por supuesto, la bandera de la seguridad va a ser uno de los temas prioritarios para todos los partidos políticos en poder analizar la estrategia. O sea, incluso en segunda vuelta, con un correísmo finalista, el clivaje correísmo-anticorreísmo se puede debilitar ya. ¿Ya puede pasar a la historia? No, yo creo que no podemos decir aún que el clivaje correísmo-anticorreísmo va a desaparecer, no. Y tenemos un porcentaje, el partido tiene un porcentaje de voto duro, entonces quien diga que eso va a desaparecer en el 2025
no está entendiendo bien la realidad ecuatoriana. Sí, ¿no? Ahora, yo me refiero al punto en que el correísmo en el corto plazo tal vez no pueda modificar ese voto duro que le va a permitir tal vez llegar a una primera vuelta electoral, pero tal vez en el largo plazo, y no me refiero a los 2 próximos años, sino también mucho más adelante, ver cómo cambia la dinámica del correísmo anticorreísmo. Pero ciertamente en las elecciones del 2025, visionando que va a ser Luisa González contra Daniel Noboa, por supuesto que la primera vuelta va a estar muchísimo más ligada al clivaje de qué es el antagonismo, en este caso Daniel Noboa, y en segunda vuelta capitalizar el porcentaje de los otros Decio, votos. para irme a corte brevemente, si perdiera nuevamente el control del Estado, como ha dicho Gabriel, la Revolución Ciudadana, ¿empezaría un ocaso del partido o tienen fuerza como para pensar en el 2029? Es que me parece que una de las cosas que sorprenden siempre en las encuestas que hace el correísmo internamente es que el problema es que el voto posicionado con el correísmo está posicionado de antemano. Es decir, y entonces cuando se te mueven las encuestas, porque no hay una proporcionalidad, es decir, en los votos que no están sin decidir, es porque ese voto ya no es un voto duro, porque yo sí creo que tienen un voto duro, y ese voto duro está en el 20 y pocos. Es decir, pero lo que sí es cierto es de que el voto indeciso ya no funciona como con una lógica, digamos, que es la habitual, que es proporcional a cómo está repartido el voto, sino que el voto indeciso ya no tiene la misma proporcionalidad que el voto duro inicial del correísmo. Y ahí es donde yo creo que se han sorprendido las 2 últimas procesos electorales en sus estrategias. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Gabriel Hidalgo Andrade, ¿es políticamente correcto suponer que Luisa González esta vez sí romperá el techo de crecimiento del correísmo? Es políticamente correcto creer que tiene todas las capacidades políticas, electorales, partidarias, personales para romper, pero no va a romper, porque tiene otro tipo de restricciones internas que le van a impedir ser ella misma. Esto ya ocurrió en la campaña de Andrés Arauz, no se le permitieron algunas licencias que le permitieran ser un candidato autónomo y plantearse una estrategia política de crecimiento, y por tanto, digamos, es predecible para mí creer que esto va a ocurrir con Luisa González, con lo cual la búsqueda del 35%, del 30% o incluso menos va a ser la meta del correísmo a nivel electoral. Tatiana Kinga, su conclusión. Es políticamente correcto considerar que el correísmo tiene una alta probabilidad de poder participar en la segunda vuelta de la contienda electoral. Eso significa que su narrativa y su discurso tiene que estar orientado a diferentes sectores. Rafael Correa sigue siendo el pro y la piedra en el zapato para el correísmo. Decio Machado, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que es políticamente correcto entender que el correísmo es un actor más en disputa dentro de la cartografía política nacional y que tiene todo el derecho y todas las condiciones como para aspirar a ganar las próximas elecciones, si lo hace bien, o para volver a salirse en la curva si lo hace mal, porque yo creo que lo han hecho mal en las 2 últimas anteriores. En este sentido me parece que tienen las condiciones, y va a depender de a quién dirijan el discurso y cómo lo hagan, es decir, para superar lo autorreferencial y plantear una agenda política que sea para el bien del común del país. Y bien, como hemos visto la mañana de hoy, el correísmo afronta quizás su batalla electoral más importante, porque lo que está en juego no solo es el control del poder, sino la urgencia de mantenerse vigente los próximos años. Este no es un desafío menor, puesto que en la necesidad de recuperar a Rafael Correa como un caudillo presente, la Revolución Ciudadana perdió las agendas nacionales, enfrascándose únicamente en la solución de los serios problemas legales de Rafael Correa y sus más cercanos colaboradores. Es claro que a esta fuerza política le hace falta un trabajo sobre proyectos más amplios y con sentido de futuro para conquistar nuevos seguidores que miran con mucho recelo, por ejemplo, el autoritarismo y la impunidad. Por eso habrá que sentir el ritmo que Luisa González dé a su candidatura para saber si más allá del marketing electoral hay una propuesta genuina de renovación. El momento es complejo y a pesar de que el correísmo puede sentirse satisfecho por lograr un sólido bloque legislativo, la tarea a futuro será mantener la cohesión interna en caso de que pierdan la presidencia y Correa se vuelva un fardo más difícil de cargar. Hasta el próximo programa.
Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.